En nombre del amor han habido crímenes y guerras mundiales. Dicen que el amor mueve montañas. En nombre de esa vez que hubo amor, perdí mi plata. Por amor al arte me desvelo. Por amor al arte cuido animales ajenos. Por amor al arte nos cebamos los mates con algo rico. Y por amor al arte abrimos la conversación en la radio Chelenco. Pasan, los días pasan. Buenas tardes a todos, guadalinos, guadalinas. Estamos de vuelta en otro programa de Por Amor al Arte acá en la 93.1, la radio Chelenco. Estamos con mis compañeras de programa, que nuevamente nos juntamos a grabar porque tenemos un invitado especial el día de hoy. Así que, sin más, vamos a comenzar. Yo soy Francisca Díaz. Estoy con Kay Muñoz. Hola, Kay, ¿cómo está ahí? Hola, bien, ¿y tú? Bien. Con la Yanara Farías. Hola. Y estamos acá también en el programa con Max, el médico de nuestra posta de salud rural. Hola, Max. Hola, buenas tardes. ¿Cómo está ahí? Bien, rico día de sol. Sí, bienvenido también a nuestro programa Por Amor al Arte. Hoy día, Por Amor al Arte, queremos conversar de un tema que nos importa mucho. Ahí estuvimos conversando también en coordinación con la posta para poder tener estas conversaciones como más de diálogos de distintas miradas, de poder integrar más miradas acerca de un tema, no solo la que tenemos nosotras, que bueno, ya hemos demostrado que tenemos mucho que decir, siempre queremos hablar, pero también es importante ir integrando nuevas voces, y hoy día venimos con un tema súper relevante, que es el tema de la salud mental, ¿ya? Y sin más introducciones, me gustaría como que empezáramos entre nosotras quizás a ver qué es lo que entendemos por salud mental. Es un tema que yo creo que nos toca a todos. Y ahí, Yani, no sé si quieres empezar tú. ¿Qué es lo que ves tú desde lo que haces también, desde tu profesión y desde cómo has vivido la vida? Como, ¿qué es lo que significa para ti la salud mental? Sí, bueno, yo pienso en la importancia también inicialmente de enmarcarme, de hablar de lo que yo hago. Yo trabajo, soy psicóloga, trabajo en la clínica, entonces mi trabajo quizás no está en la atención primaria, tiene que ver más bien con un trabajo de derivaciones. Me llegan a mí pacientes y así ha sido sobre todo mi experiencia laboral. Trabajo con una clínica particular, son espacios en donde son tratamientos. Y bueno, desde ahí yo voy a hablar, y también desde mis investigaciones. Creo que un poco mi opinión va a ser algo que armo entre todo esto, de lo que he trabajado, lo que he escuchado y mis propias investigaciones y motivaciones. Y bueno, desde ahí yo quería traer hoy día algo en relación a la salud mental, pero como momentos de repente de fragilidad, momentos en donde uno se siente vulnerable, momentos en donde se podría experimentar una sensación como un poco extraña, algo como de locura. Hay momentos en los que uno dice, ¿qué me está pasando? Como que no se entienden. Hay momentos fuertes, creo, en la vida de una persona. Y bueno, entender primero, como yo pienso, el malestar psíquico o el sufrimiento psíquico de una persona es que siempre es subjetivo, ¿no? Cada uno lo va a ubicar de una manera particular, y desde ahí también el trabajo como en tratamiento va a ser adecuado a eso que cada uno se arma de uno mismo, con lo que uno se encuentra diariamente. Los miedos, ahí hay todo cómo se va construyendo un poco el psiquismo de alguien, y la salud mental como un estado de bienestar también en algún momento y de malestar en otros. Entonces, bueno, para mí hay momentos fuertes en la vida como de un ser humano que puede ahí producir algo de este malestar, fragilidad, tienen que ver de repente con duelos. Hay procesos de maternidades también que se habla como del puerperio, la depresión postparto. Hay momentos, no sé, como frágiles
Momentos como de la crisis, cesantía, claro. en donde algo se rompe quizás. O cuando los niños, no sé, los cambian de colegio, o esto también de que uno se tiene que ir de un lugar, como cuando el mundo se mueve y quizás no hay algunas palabras o algo está detenido que no permite ese movimiento necesario para ir asumiendo cambios, por ejemplo. Bueno, también hay otros malestares, creo que pueden ser más como alojados, ¿no? De repente se necesitan tratamiento, hay condiciones o formas también de ser de un ser humano que lo hacen estar en tratamiento más constante. Bueno, sobre todo yo quería traer esto de los momentos en donde poder recurrir y también hacerse un poco cargo de eso que es la salud mental. Como ver si te entiendo que finalmente estos momentos que parecieran ser críticos o que rompen o que mueven el mundo, ponen un poco en juego esa salud mental. Entonces como que la movilizan y a veces desde ahí es desde donde tenemos como que ir a solicitar ayuda o generar algo que nos haga ir como con ese movimiento, con ese cambio que nos está pasando. En primera instancia creo que es como ese encuentro con algo que nos está produciendo un malestar, como que es muy difícil también de repente de poder especificar síntomas si es que no estamos en un constante encuentro con nuestra propia como necesidad de tener salud también en lo mental. Entonces como poder ubicar algo también del contexto, porque si bien yo comento que el malestar para mí es subjetivo, también estamos en un mundo social, cultural, no sé, la idea de que, se me ocurrió como esta idea de que el mundo, cuando pasaba esta como histeria colectiva de que el mundo se iba a acabar en algún momento, tenía efectos en la comunidad. Bueno, somos parte también de eso, pero también tenemos otras formas de producir malestares que tienen que ver con cómo interpretamos el mundo, con nuestra historia, con nuestros recursos. Entonces, bueno, para mí es considerarse desde ahí un poco en este caos que podríamos vivir y que también hay momentos en los que podríamos necesitar compañía. Sí. O tratamiento, como algo que vaya más enfocado a un análisis, por ejemplo, no sé. Bueno, pensaba también en poder comentar esto del contraste de la salud mental, como esta idea de salud mental o enfermedad mental, como esto de el que va al psicólogo es loco, esas son ideas que hay mucho y que de repente nos privan el acceso. Sigue estando ese tabú como... Sigue estando, yo comentaba como hay esta figura, esta imagen, este cuadro de la nave de los locos, que es como muy, hace mucho tiempo, como se ve una nave con personas, que bueno, en la descripción está un poco esto de que tienen ahí, padecen algo en relación a la salud mental y son llevados a otra isla. Entonces como hay esta exclusión de la locura, más que una forma de pensar o en esa como particularidad de cada uno, es esta locura que hay que alejar, dejar fuera. Yo creo que ante ese miedo un poco responde a esta, de que va al psicólogo es loco, como, y algo tan dividido, no sé, no tenemos la respuesta, pero un poco desde ahí me parece que hay esa como alienación, ¿no? de lo que sea, alienación como esto, de sacar fuera. De no encontrarse con eso. De evitarlo. Sí, y bueno, también considerar el contexto actual, creo que son cosas que a mí me interesan como del acceso a la salud mental. Yo, como comentaba, yo también quería hablar como de esto, de mis propias investigaciones y van en relación a la violencia como un motor o algo ahí que arma personas, nos va armando a nosotros también el haber vivido violencia de una manera particular, los distintos tipos de violencia. Entonces, bueno, crees todo un mundo y me parece muy importante poder acceder, también obviamente con alguna vivencia como propias, personales, que tienen que ver con un poco acceso a la salud mental.
Como hay algo ahí que uno dice, uy, quizás yo que estoy como en el mundo, digo, uy, qué ganas que pudieran entrar a eso, pero hay barreras antes, y esas son las que encuentro que son importantes de hablar. Eso como yo pienso, no sé. Sí, el tema es que se me dan muchas cosas, pero la idea es conversar. Sí, está Así bien, que, está perfecto. ¿tú qué Yo piensas, ahí como retrucarte igual, porque así como tú lo defines como un momento, quizás yo lo veo como un continuo, ¿por qué? Porque, claro, yo también me paro desde donde yo trabajo. Y si bien soy psicóloga, yo no hago clínica. Y creo que desde ahí como me he dedicado a yoga, que no tiene que ver con el trabajo directo con el sufrimiento, aun cuando lo tengo que observar, ¿ya? Entonces tiene que ver con una construcción de esta salud mental durante el día a día. Cómo así como yo construyo mi salud física diariamente y me preocupo, por ejemplo, de alimentarme de la manera que yo sé que me es favorable para mi forma de ser, de cuerpo, de lo que yo necesito. Si soy deportista voy a tener que meterme más proteína. Si tengo alguna forma de pensar específica, quizás voy a dejar de comer algunas cosas y otras no, etc. ¿Cómo así me preocupo de nutrirme? O cómo así me preocupo de vestir mi cuerpo y abrigarme en el invierno, es también cómo me preocupo día a día, como de ir construyendo un estado de la mente y de la emoción, del mundo interior en el fondo, que sea fácil y bueno para habitar. En donde, cuando me encuentro con ese sufrimiento, que excede esas posibilidades, como que excede que yo pueda hacerme cargo sola, como, no sé, después lo vamos a hablar un poco más, quizás en una autoexposición un poco más, pero que ya lo hemos hablado cada vez que hemos tenido depresión y todo eso. Esa cuestión de que, claro, tú puedes estar construyendo tu salud, y aún así se te puede ir en collera. Y aún así hay otras cosas que ya las dejas de poder controlar, porque nada es controlable, muy poco, eso es una ilusión. Y cómo también, porque has estado mirando eso todo el tiempo, te das cuenta a tiempo de decir, esto ya me está incomodando lo suficiente como para hacerme cargo, y ir al doctor y preguntarle a mi psicóloga o tomar una terapia, ¿cachai? Entendiendo que todo eso también pasa a ser como que yo también lo veo, no sé, como desde un privilegio, igual, como desde esta postura en la que yo puedo elegir también cómo vivo cada día, por ejemplo, ¿cachai? Para que ese sea una vida más saludable. También desde el privilegio que pueden decir los que pueden elegir bien qué comer, ¿cachai? ¿cachai? Como que al final también hoy día siento que todavía el tema de la salud mental y de preocuparse adecuadamente por equilibrar la vida en todas sus esferas para como que... esto de la salud integral. Claro, para que no se me... Porque para mí la salud es una generalidad, ¿cachai? Entonces yo sé que mi estado de ánimo va a estar bien si estoy comiendo bien. Y de hecho ya caché, como mi estado de ánimo baja y es porque, chuta, no he comido lo que tengo que comer, ¿cachai? Como ya, como, entonces duermo. Y reviso todas esas áreas y para mí estoy tan vinculada al estado de ánimo, tan vinculada a mi mente, que si hay algo ahí que me está haciendo ruido, tengo que mirar todo lo demás para ver qué está pasando y hacer los ajustes. Y si no se ajusta, tengo que ir al doctor y pedir ayuda y tomarme algo. ¿Ya? Entonces, creo que para mí mi mirada a la salud mental tiene que ver con eso, tiene que ver con que es un área más de la vida, que para mí es un indicador potente de mi salud general y de cómo estoy viviendo mi vida, en el fondo. Independiente, o sea, sabiendo que también me pueden pasar cosas como los momentos que tú planteas, que son muchos en la vida, crisis, cambios, o sea, yo me he cambiado de casa 8 veces en un año, este último año, no sé cuántas, realmente perdí el tiempo, y sé que es uno de los estresores, como dentro de los estresores más grandes. Yo no he sufrido muertes de nadie, pero sí he sufrido pérdidas importantes, entonces como que eso también se suma, entonces me suma, y yo cómo lo recibo esa crisis. Y ahí es donde veo esa construcción continua de una basecita como que me puede sostener para surfear. No me va a hacer que yo deje de sufrir. Eso no va a pasar nunca. Siempre voy a sufrir igual. Pero ¿cómo lo sufro? Como que ahí pongo el ojo yo. Esa es como mi mirada del tema
de la salud mental. ¿Y tú qué? Encuentro súper como me identifico mucho con lo que han dicho ambas. Creo que lo que yo interpreto de la salud mental quizás es más desde la visión desde una usuaria, más como desde un punto de vista como médico quizás, o clínico, o lo que ustedes han estudiado también como Max. Pero creo que es como, para mí, esos momentos, o no sé momentos, pero eso que una vive como en su intimidad y que hay que saber reconocer como cuando a ciertas cosas como que te hacen sentir un malestar. Cuando muchas veces como que se ha normalizado quizás como, no sé, sentir malestar como que no es algo que tengas que ir como a un doctor o a alguien a pedir ayuda. Eso es algo que con el paso del tiempo como que creo que he podido aprender o darme cuenta de que sí es a veces urgente o a veces necesario pedir ayuda, conversarlo, y que hace falta como que estén normalizados, como que siento que muchas personas, yo misma incluyéndome, al momento de sentir ciertos malestares como mentales o emocionales, se guarda mucho como en la intimidad, como en un sufrimiento de que estoy yo sola sufriendo como en mi casa, y que a veces no se comparte porque, no sé, porque no está normalizado. A veces ni siquiera con los amigos se habla ciertas cosas, y que creo que igual he visto cómo ha ido cambiando, porque, no sé, cuando era más chica yo también era de las personas que pensaba que ir al psicólogo era como que tengo un problema, estoy loca, y la primera vez que fui a una psicóloga también pensaba eso de mí, como, vaya, tengo un problema, como que, no sé, como que me daba vergüenza decirlo, así como, no, ¿qué van a pensar de mí? Después que fui me di cuenta que era lo mejor, así como que se lo recomendaba a todo el mundo, como por favor háganlo, y que todos estamos locos quizás, no sé, pero que tenemos que ayudarnos a nosotros mismos y pedir ayuda con una psicóloga, con un psicólogo, con nuestros amigos, hablándolo. Es como la urgencia de normalizar ciertas cosas, y como la normalizar que también es urgente, como que ha ido cambiando, creo yo, como está más, no sé si tan normalizado, pero más que antes, porque también yo me doy cuenta que, no sé, aquí viviendo acá, por ejemplo, he escuchado mucho de que se decía antes de que cuando tú tenías depresión tenías que ir a cortar leña con el hacha, cosas así, que se te podía como pasar, claro, como, y que igual puede ser que te haga sentir mejor, pero que no solo eso, como que no basta con eso, como que eso te va a quitar quizás como el síntoma por un rato, pero va a seguir estando ahí como algo que tiene que ser revisado. Y creo que está un poco más como visible ahora. No sé si también la pandemia creo que ayudó harto a visibilizar ciertas cosas como de la salud mental. Y también me llama la atención mucho, así como usuaria de redes sociales, que veo mucho como en memes que se habla mucho de salud mental, pero casi como riéndose. Entonces está bien que quizás se ve más, pero no sé si es la manera como que no sé si ayuda mucho, como quizás hasta un poco contraproducente, como se normaliza estar triste o tener ansiedad, pero nos está diciendo como, Sí, oye, no está bien que, o sea, no sé si está bien o mal, pero ¿por qué vas a quedar como, no sé, como no está bien, quizás no está bien como simplemente sentirse con tanta ansiedad o sentirse tan triste, o como, porque yo lo veo así como todos los días en las redes sociales como, y pienso, o sea, estamos todos tan tristes que estos son los memes que se muestran, como ¿Cuál me llama mucho la tanta la atención. necesidad de decirlo? Claro, es como ¿cachai? que estamos como Tiremos todos la talla gritando, con la claro, verdad. como estamos todos gritando así, riéndonos, pero Yo sé no que puede ser. hay algo como en los memes que nos encuentra con otros y genera como cierto alivio. Yo creo que eso que decís como del estar solo es algo muy importante también para pensar en un malestar, porque solo es que uno empieza, lo único que estás recibiendo también es esto que estás creando tú, como Claro, que sí. quizá abrirse a otro, de repente esto de salir a picar leña es también poder mirar las cosas como con otro clima, con otro tiempo, con otras formas. Yo creo que no solo la salud mental es ir al psicólogo, pero sí poder ante algún malestar
eso que decís tú, como poder ir y acceder, por ejemplo, a la atención primaria, que sería ir a la posta, como esto me está pasando, y ahí que un equipo pueda decir, mira, no sabemos lo que te pasa, porque eso también pasa, como que uno va a buscar pura respuesta. Claro. Y a veces es todo un proceso poder descubrir algo de eso, no sé, como tratamientos, tiempo, en donde lo que resulta de ahí es una pregunta que te alivia, que te muestra un panorama. Entonces, me hace mucho sentido como pensar en eso y también en esta posibilidad de que haya movimiento. Para mí eso es un poco la salud o el bienestar. Es como cuando algo está estancado, tiene muchas formas de seguir estancándose, como esto de también cuando se estanca el agua. Como algo ahí empieza a producir cosas que no son tan higiénicas, por ejemplo, como tan saludables. Pero por otro lado, la posibilidad de que eso tome curso, puede ir a una cascada, como puede ir a un lago, como que eso como que pasa también con esto de la soledad, como encontrar espacios donde poder tramitar algo de eso, no solamente va a ser con un psicólogo, pero también puede ser con un psicólogo, y que podamos tener esa barrera, eso como más abierto, esa posibilidad de estar en eso, me parece que es un recurso que tenemos que trabajar constantemente, como ser activista en esto de la salud mental, que está nombrado así, pero un poco es esto de la salud integral, como considerar espacios de bienestar, de compañía, de producir, de crear, que genere movimiento. Bueno, quizá podríamos pasar a la canción. Sí, podríamos irnos un ratito a la música y ya después regresamos para integrar a Max también. Y aparte de conocerlo un poco más, también saber qué es lo que opina de esto que estamos conversando. Hola, hola, de nuevo estamos en este capítulo de Por Amor al Arte, nuestro programa de radio donde hablamos de diversos temas y recordemos que estamos hoy hablando sobre un tema muy relevante, fundamental, que es el de la salud mental. Estamos aquí Fran, Yanara y yo, Kay, y el invitado que tenemos hoy es el doctor de Puerto Guadal, que es Max Schilling. Antes de ir directamente a preguntarle sobre diversas cosas relacionadas con el tema de hoy, queremos saber, tú, Max, ¿qué haces por amor al arte? Eso es una súper buena pregunta, que no es muy fácil de responder para mí, pero yo diría que en principal lo que hago yo por amor al arte es acercarme a la montaña en distintos elementos, sea cierto invierno, verano, otoño, primavera. En realidad todos esos me alimentan, pero es un encuentro de espacio con mí mismo, en donde también intento buscar a veces lo sublime, que es una experiencia que se llama de empequeñecimiento o reubicación en el universo, por así decirlo, que en general a mí me funciona encontrar eso en la montaña, pero también en el mismo sentido que hago por amor al arte. Yo soy una persona muy curiosa y he pasado por muchos hobbies en mi vida. Y actualmente, por ejemplo, estoy trabajando en madera, pero que no lo había hecho antes. Y estoy haciendo unas mesas, una fuente. Lo último, pues Buena. parece que estoy haciendo una especie de lámpara, pero que en realidad lo empecé a ver según cómo se iba manifestando, ¿cierto? Una pecotra que fui a cortar. Y como estaba ya carcomida por los insectos, en vez de hacer una fuente, que era lo primero que quería hacer, lo empecé a limpiar y esta parece que va a resultar en una lámpara. Parece, vamos a ver, porque eso voy bien flexible, intentando de no meter mucho la mente en el trabajo físico. Qué interesante eso. Sí, también he hecho tazas de cerámica, he pintado, antes tocaba el teclado, entonces Un artista, Max. en general he pasado siempre por, o sea, nosotros, al menos mi entendimiento de la vida es que es una sola, entonces lo que yo quiero de esta vida es descubrirla, y qué es lo que hago para descubrirla, es experimentar las distintas cosas que se podría decir como que es mi amor al arte, pero lo que más se ha repetido en mi vida es la montaña.
Así que, y por eso, y gracias a eso, y en objetivo a eso, he aprendido distintas disciplinas que me permiten acercarme a la montaña también de modo seguro. Porque eso también hay que tener, como me gusta estar vivo, y me gusta disfrutar la vida y experimentar la vida, me gustaría seguir experimentándola y disfrutándola, entonces hay que gestionar los riesgos a veces. Y así, seguir vivo idealmente. Claro. Para Mm. seguir descubriendo. Claro, tal cual. Me quedé muy pegada como en esa sensación de sentirse como pequeño en este universo gigante, como que algunas veces quizás nos sentimos más grandes que el universo, no sé, como que la montaña sí. Hemos hablado en otros capítulos también de esa experiencia con la naturaleza, como esos espacios que también este programa de Por Amor al Arte no ha sido sin eso. Ha sido parte también de lo que hemos hablado. Y, bueno, me parece muy interesante también estos descubrimientos. Yo llegué hace 2 años. ¿Hace cuánto estás acá en Portugal? 3 años y 6 meses, ¿sí? Ya. Pronto 7. Llegué pleno inicio de la pandemia. Te tocó toda la pandemia. Tal cual. Acá hay harta montaña también, ¿no? Como Harta montaña, hartos cuerpos de agua, hay harto glaciar, ¿cierto? A mí que me gusta eso, es un espacio que a mí al mirar afuera en general me da algo de calma en general, cuando puedo ver afuera. Y aquí es mucho más, eso fue algo que en mis años de estudio en la capital, en Santiago, me generaba un malestar que yo sabía que estaba, pero que no podía evitar mucho, salvo cuando llovía allá y se limpiaba el aire y se veía la cordillera nevada, eso siempre me traía un poco de felicidad. Pero eso reconociendo, porque he hecho el trabajo de saber qué cosas también me hacen feliz. Y poder ver una montaña nevada a mí me hace feliz, que es algo que he estado expuesto de toda la vida, porque nací y crecí en la 10ª región, cerca de Osorno, hacia el campo, y gracias a Sureño, al norte de acá. Sí. Nortino para los patagones. Pero gracias a mis padres pude tener la oportunidad de acercarme a la montaña desde pequeño. Siempre ha sido algo que he mantenido y se ha mantenido también en mi vida. Buen lugar la Patagonia entonces, para venir acá. Sí, buen lugar. Uno vuelve a los lugares que fue feliz, pensaba en eso, que hablas también de tu historia y cómo has encontrado las cosas que te hacen feliz. Bueno, y continuando un poco con el programa y dándole continuidad a la primera parte que estábamos hablando, le queremos hacer la misma pregunta a Max, quizás también desde su oficio, desde la medicina, desde su experiencia estos años acá y su experiencia profesional. Y la pregunta, bueno, es desde la medicina, ¿cómo se observa, cómo se entiende la salud mental? Como algo quizá ahí. Bueno, desde la medicina, entendiendo mi sesgo, que yo fui entrenado en lo que se denomina medicina alopática, que es como la medicina occidental o del mundo del occidente, ¿cierto? Europa, Estados Unidos y las Américas. La salud mental es un componente principal dentro de la salud general de la persona, entendiendo también que somos animales sociales, que necesitamos también poder ser funcionales en las comunidades en las que estamos insertos, porque como animales que somos, no podemos vivir solos. O sea, hay gente que es más buena y hay gente que es más mala, porque ustedes mismos pueden ver en personas que son muy sociables y les encanta estar con otras personas, y hay personas que tienden a ser un poco más individualistas, pero dentro de se entiende en sí que aunque la persona pueda pasar meses en soledad, de vez en cuando sí o sí necesita compañía, porque es distinto sentirse solo que disfrutar la soledad. Entonces la salud mental es algo que se transmite un poco a todo el resto de la salud. Siempre uno, al menos como médico, al menos también desde mi escuela, se educa en que uno tiene que pesquisar cuando la persona está mal, desde un punto de vista de siempre lo que es aquí atención primaria, la presión, el azúcar, el estado de salud físico, si tiene algo o no, dolores. Hay ciertas cosas que también son síntomas como de alarma, que uno dice, aquí hay algo raro, hay que ahondar. Lo mismo pasa también en la salud mental, que de las cosas más frecuentes que se normalizan mucho, por ejemplo, es el tema del sueño.
en general cuando hay una persona que tiene problemas para dormir, no es porque simplemente tenga problemas para dormir, que si no hay algo mucho más profundo que está pasando, que tiende a ser de la esfera de la salud mental, pero la persona no le ha dado ni el trabajo o no tiene las herramientas para poder mirar hacia adentro, ¿cierto? Y darse cuenta de qué es las cosas que están pasando mal. Entonces, la salud mental, como desde el concepto que entiendo yo, es uno de los requisitos o pies o piernas de esta mesa de tres patas que nos permite poder seguir creciendo y desarrollándonos como personas, así como la salud física o el resto de las cosas, pero depende de uno. Si no tiene una buena salud en general, uno se va a estancar en la vida y no se va a poder desarrollar. Y uno puede tener una perfecta salud corporal, pero tener una mala salud mental y se va a estancar de igual modo. Entonces, la salud es una herramienta o una disponibilidad de recursos para que la persona pueda crecer. Eso incluye, ¿cierto? Colesterol, la presión, el azúcar, salud mental también. Porque si es que la persona no está durmiendo bien y tiene que ir a trabajar todos los días y sigue durmiendo mal, se va a empezar a irritar, y va a empezar a no poder hacer nada después de trabajar, va a llegar a puro querer dormir, va a empezar a retraerse socialmente. Entonces este animal que, aparte que, bueno, también hay que decir que la salud alopática occidental siempre ve al individuo como un individuo productivo en la sociedad. Es un individuo que se aísla, que no puede ir a trabajar, también es un individuo que no produce. Claro. Solamente de un tema de números, como de salud pública, eso es una persona que en realidad no está siendo productiva, pero también desde un punto de vista más artístico, por así decirlo, de la parte vocacional de salud, esa es una persona que se está estancando en su vida, en el desarrollo personal. O sea, si es que esa persona lo problematiza como tal, si esa persona viene a decir que le está generando un problema el tema de no poder trabajar. O sea, en general eso es lo primero que lo que se ve más es que las personas consultan, ¿cierto?, por temas del sueño o quizás por temas a veces de apetito o que simplemente ya cuando están muy traspasadas con la situación que les está llegando y ya no pueden trabajar más. Tiende eso a ser el gatillante de la consulta, pero en el ideal de los casos uno debería poder consultar antes o darse cuenta o problematizarlo antes, pero qué cosa es un problema para uno no necesariamente implica que es un problema para el otro. Ahí quizás, Max, pues me gustaría hacerte, porque estamos como en ese tema, como cuándo, según tú, o por lo que tú has visto también, ¿cuándo es importante ir a consultar? Ya hablábamos del sueño, más detalles, algunos ejemplos, ¿cuándo es importante decir, porque puede haber gente acá que esté escuchando y que diga, hoy sí, yo estoy durmiendo pésimo, chuta, ya, tengo que ir mañana, voy a pedir hora, porque duermo mucho, o duermo muy poco. Yo pensé que era la luna, pensé que era el eclipse, y no, Max dijo por la radio que puede ser grave para mi salud mental. Ahí bajemos un poquito y veamos de qué estamos hablando, cuáles son esas señales que a lo mejor yo puedo atender y que son más típicas de lo que creemos. Bueno, ¿cuándo ir a consultar? En realidad, siempre, ¿ya? Porque siempre se puede, por último, tener una conversación y saber si la persona está bien o mal, porque en realidad uno no tiene por qué saber cuándo las cosas están bien o mal si a uno nunca le han enseñado. Ya esto es muy haciendo un ejemplo muy de oficio. Uno no sabe si el trabajo está bien hecho a no ser de que se dedique al oficio, ¿cierto? De fuera se puede ver bien, pero de adentro va a estar no muy bien. Lo mismo pasa con cada persona que se dedica a un oficio, ¿cierto? El que cuida de los animales sabe reconocer cuando su animal está enfermo. En cambio, una persona de afuera no va a saber reconocer también cuando su animal está enfermo. Lo mismo con las plantas, quien cuida una huerta se da cuenta al tiro cuando sus cosas están mal. Hoy en día, así como ustedes hablaban del tema de visibilizar el tema de la salud mental, lamentablemente y en nuestra cultura, bueno, en nuestra cultura sobre todo occidental, no se enseña mucho a tener herramientas de salud mental. Hay ciertos profesionales a los cuales se les enseñan eso, que son los psicólogos, que para mí es un trabajo fundamental en lo que hacen. A nosotros los médicos en general, a no ser de que nos especialicemos después 3 años más en psiquiatría, tenemos un manejo
en general, un poquito más concreto, ¿cierto? Al respecto de a veces farmacoterapia, a veces intervenciones específicas, pero ¿cuándo consultar? Siempre, cuando se tenga la duda, sobre todo, si uno tiene la pregunta, ¿estaré bien? Nada mejor que salir de la caja y tener una opinión externa de alguien que ve eso, ¿cierto? Entonces, si uno tiene su animal que está enfermo y lo ve raro, lo lleva donde alguien que sabe, que no necesariamente tiene que ser un veterinario, pero alguien que ya ha tenido la experiencia o ha sido entrenado al respecto. Lo que sí, como ya mucho más en tamizaje de cosas de salud mental, se habla de la sal de la vida, que cuando esas tres cosas están fallando y así está muy mal. Y la sal viene de sueño, apetito y líbido. Así que el apetito, ¿cierto? El dormir mucho o el dormir muy poco, en general, ¿cuándo es un problema? Cuando ya la persona está sintiendo que le afecta en su día a día. ¿Ya? Porque dormir una noche mala a la semana está bien, no es lo ideal. Idealmente, todo dormir siempre bien. Sí, po. Lamentablemente, la vida no es así. Tenemos unos días de sol y unos días como ayer donde hasta graniza. Y es parte de. Entonces, ¿cuándo consultar? ¿Cuándo el sueño es un problema? Cuando la persona siente que le está afectando su día a día. Eso es súper subjetivo se tiene que dar cuenta que el sueño le está afectando. Dormir muy poco, y aunque no le afecten, también le hace mal. Pero si va más por otro lado diagnóstico, que son otras cosas, cuando el cerebro está hiperfuncionante y tiene muy poco sueño, se empieza a dañar. El sueño es un proceso fisiológico, así que necesario, reparatorio, y es un proceso activo. Entonces, apagar la mente no es lo mismo que dormir. Dormir es una actividad tan importante como comer o respirar, y se tiene que entender como una actividad, no como un apagar el cerebro. Entonces, a veces las personas consultan por el sueño y uno les deja unos hipnóticos sedantes, que es al inicio en general como para darle un respiro para poder empezar a trabajar las otras cosas. Pero la gracia no es tener un sedante por siempre y que siempre estar apagando el cerebro nomás a la noche. Y lo otro, el apetito, claro, a comer de más. Hay gente que maneja su ansiedad comiendo, picoteando, pero comen por picoteo, comen por ansiedad, no por hambre. Yo me alimento emocionalmente. Claro, eso... Mi alimento es emocional. Todo lo que pueda comer, feliz. Me encanta comer. Sí, un problema. la comida cómo uno se relaciona con la comida es súper importante dentro de la salud mental. Es cómo uno se relaciona con la comida. Pero claro, uno lo puede buscar como nutrición, otro lo puede buscar como un sustituto de algo. Un sustituto de bienestar. Claro, porque no lo puede encontrar en realidad en otra cosa que no sea simplemente, ¿cierto? Porque carbohidratos, comer es rico. Sí. Es rico comer. Entonces, obviamente que es una opción súper fácil hoy en día en un mundo de mucha oferta alimentaria, de comestibles, no necesariamente comida. Y lo otro, bueno, la libido, que aquí en general estamos donde estamos en este contexto regional, muchas veces no se habla de esto, ¿ya? Pero en general el apetito sexual tiene que ser consensuado, las dos partes tienen que querer, y aquí muchas veces la persona solamente se enfoca en la performance, en el poder realizar el acto, pero no necesariamente que sea un disfrute o que sea gozoso, que tenga un sentido de conexión con la persona. Y cuando entonces esas cosas empiezan a fallar, ahí sí que es momento de consultar, porque hay que ahondar. ¿Qué más está pasando ahí? Estoy aquí como, bueno, un poco muy de acuerdo con todo esto que trae Max, y también muy como atenta a esto de él, ¿no? Como de su experiencia, de lo que puede decir. Me parece que no puedo no pensarlo también desde mi práctica, como un poco lo que hago. Pienso también en cómo llega alguien que llega porque no puede o trabajar, o no puede soñar, o no puede amar también. Esas son cosas que un poco, bueno, no es de la misma forma, no es el mismo lenguaje, pero algo de eso se pone en juego en la vida, en esta vida que vivimos. Y nada, muchas gracias también por este espacio, por venir, por querer comunicar. Por amor al arte, nosotros armamos este espacio de poder conversar, de comunicar,
de traer información. Y la idea es eso, ir como ubicando de alguna u otra manera cuestiones que para nosotras son importantes, pero también que son importantes para la comunidad, los tiempos en los que estamos viviendo. Así que, bueno, vamos a pasar a otra canción, a otro momento. Vamos a seguir ahí preguntándole cosas a Max, pero le vamos a dar un respiro, un descanso. Vamos a y la volvemos. Estamos de vuelta entonces, ya el último bloque de este temazo que estamos tratando hoy día con nuestro invitado, con Max, el médico de la posta. Estamos acá en la radio Chelenco, la 93.1, acá en Puerto Guadal, y estamos conversando acerca de salud mental. Ya hemos estado ahondando en lo que entendemos por salud mental, cuáles han sido como las posturas. También hablamos la Yanara desde su quehacer clínico como psicóloga, Max también desde cómo se aborda y cuáles son los momentos importantes en que yo debo consultar por salud mental. Y siguiendo en esa línea, Max, teníamos como la pregunta, ¿cómo se vincula la salud mental y la salud física? ¿Cómo veo yo que puede haber un problema de salud mental al mirar, por ejemplo, que consulto por una enfermedad física? ¿Cómo está esa relación? En realidad, la separación de cuerpo y mente es solo una separación como académica. El cerebro no existe por sí solo y se manifiesta también a través del cuerpo. Entonces, en general, cuando la persona, por X motivos, factores, ¿cierto? Vivencias, lo que sea, no logra entender o hacer frente a este mundo emocional o psíquico interno que no puede afrontar, la mente igual se va a manifestar mediante el cuerpo. Ya hay que recordar también que tenemos la misma cantidad de neuronas en el intestino, así que en lo que se llama el sistema nervioso esplácnico o mesentérico, que en el cerebro, solo que en distinta arquitectura, y hay un nervio de grueso calibre, que es el segundo más grueso después de lo que es la médula espinal, que es el nervio vago, que da una comunicación bidireccional. Entonces, hay personas que tienen, por ejemplo, mucho malestar a la guatita, que es simplemente manifestación de la ansiedad, o un síntoma de ansiedad. Lo otro es que también no hay que olvidar que la piel viene del mismo tejido que origina el cerebro. De hecho, hay muchas enfermedades que se pueden abordar de lo que es la psicodermatología, que es una subespecialidad ya sea de los dermatólogos o los de psiquiatras. Hay enfermedades muy en específicos que son dependientes de la salud mental que se manifiestan en la piel, a ese nivel de que las cosas no se pueden separar, porque la piel es lo más externo y la mente, por así decirlo, sería lo más interno, pero se manifiestan los dos en el mismo lado, en ciertas esferas diagnósticas. Muchas veces es más fácil simplemente intentar adjudicar un malestar físico a algo concreto, algo obvio, ¿cierto? Como un causante de que, se fue el mal movimiento que hice la semana pasada. Pero después resulta que sigue doliendo. Y probablemente no era solamente el mal movimiento, que sino ya había un dolor desde antes que la persona está invisibilizando, no intentando de ver, ¿cierto? Porque quien cierra los ojos no ve nada. Entonces, uno puede hacer totalmente oídos sordos al mundo interno y solamente sentirse mal en el cuerpo. Los síntomas físicos de la salud mental tienden a ser muy específicos, que da de todo, ¿ya? Entonces, en general, uno como médico siempre va primero a explorar las opciones que son más del cuerpo, por así decirlo, y cuando eso está normal, uno entonces ya dice, bueno, queda la otra parte, que no se puede examinar con mi fonendoscopio, no le puedo hacer examen físico a la mente. Uno siempre ahonda generalmente dependiendo de cuán afín a la salud mental es el médico, igual siempre va a ahondar cuando consultan por otra cosa, ¿ya? Porque uno entiende que la persona tiende a no querer mirar hacia el interior cuando el interior es algo oscuro que le genera malestar. Y ese malestar, si es que no se enfrenta, se va a manifestar a través del cuerpo. Y eso es lo que se llama la somatización. Que no es que ese dolor no exista. El dolor siempre es una experiencia subjetiva y personal. Y de hecho, a nivel solamente de cómo funciona
en la transmisión del dolor hay 5 niveles distintos a nivel neurofisiológico donde se puede modular para que sea más o menos. Entonces, lo que a alguien le genera una cierta cantidad de dolor, a la otra persona que esté en un mejor cierto momento mental puede generarle con suerte una molestia. Y alguien que está en un mal momento mental, alguien que solamente le genera una molestia, a la otra persona le puede generar un dolor muy severo. ¿Eso es como el umbral del dolor? Sí y no. Sí, Es ¿no? que el umbral del dolor, efectivamente hay personas que tienen como parte de esta modulación del dolor es ya a nivel del receptor, a nivel entre la piel o músculo, dependiendo. Después en la primera conexión que está a nivel de la médula espinal. Eso ya está totalmente fuera de lo que se puede entrenar mentalmente. Entonces hay ciertas personas que tienen simplemente un sistema de modulación que es más eficiente en disminuir la sensación del dolor que otras personas. ¿Es cierto? Nadie es igual y tampoco... Gente que siente más el dolor que otra Hay- y eso es más a nivel neurológico, como... Hay gente que tiende a ser más resistente al dolor. Ya. Pero aparte de eso, el dolor, por ejemplo, en el dolor crónico, tiende a generar un efecto mental, por así decirlo, adaptativo, que en realidad es desadaptativo, pero como es una adaptación, después se genera y se siente el dolor sin el estímulo original del dolor. Entonces, para hacerlo muy, muy cierto esto, no que pasa en la realidad, pero solamente a modo de ejemplo, si yo estoy constantemente poniendo mi dedo arriba de una vela, generándome dolor, a lo largo de los meses, yo después puedo sacar mi dedo y ya no es que no se esté quemando, en la realidad yo se hubiese quemado, ya esto es solamente ejemplo. Y voy a sentir siguiendo el dolor, porque lamentablemente así como nosotros podemos aprender nuevas cosas buenas y malas, y las vías del dolor también son adaptables. Entonces, son como plásticas, neuroplásticas. son plásticas, así Ya. es. Entonces la persona puede aumentar su experiencia del dolor, dependiendo de qué es la vida que le tocó también, ¿cierto? Esto siempre hay que poner en marco de que por eso el dolor siempre es subjetivo. Cada persona lo puede vivir distinto. Y hay gente que tiene más resistencia al dolor y hay gente que tiene menos resistencia al dolor. Y si es que a ti te pasa algo malo o estás triste, algo que antes no te dolía te puede doler más. Yo quiero poner un ejemplo a ver si lo estoy pensando bien. Por ejemplo, me voy a poner a mí de ejemplo. En este último año yo he vivido 2 duelos muy dolorosos para mí y que tengo la sensación, bueno, fue por algo que fui a la posta también en algún momento y era un dolor en el cuerpo que se situaba en primera instancia como dolor a la rodilla. Yo siempre he tenido ese dolor, como, bueno, ahí tengo diagnosticado algunas cosas, pero tenía esta relación como, me están doliendo las rodillas, pero si no he hecho este ejercicio, me pasaba eso. Muy entendiendo también que estaba en una situación, pero dentro de todo normalizando la situación en la que me encontraba particularmente. Y me pasa eso, hay días en los que me duelen más las rodillas. Y yo decía, fui a la posta, bueno, y me dice, ahí me atendió Julián. Y bueno, empezamos a ver, empezó a descartar cosas, y empezamos a conversar. Y le comento esto y él me pone una cara así como de... Y yo dije, era pena. Y me dice como, bueno, a hacer examen igual para que tú estés tranquila, pero bueno, un poco eso es lo que comenta a propósito del dolor. Sí, o sea, en general uno siempre va a pedir exámenes también por un tema de tranquilizar a la persona. Y lo otro es que también con unos exámenes normales, en general, no le queda a la persona que o hacer oídos sordos, que en realidad uno ya no puede hacer mucho más, o enfrentarse a que el origen del dolor no es necesariamente del cuerpo hacia la mente, sino que puede ser en el otro sentido. Entiendo. Yo quería agregar ahí también algo a propósito del malestar como psíquico, como cuando aparece la angustia. Esto como de lo angustiante, esto que como mencionaba, hay poca precisión de los síntomas psíquicos, como hay algo de la angustia que se vuelve insoportable, algo de cuando va apareciendo la angustia tiene que ver con algo muy propio también, como esto que si uno habla y te dice otra persona, está ahí angustiado, es como,
poco la angustia es eso, que aparece como en el cuerpo, en algún lugar, que está encontrando una forma también de expresión, algo de prestar atención. Y que bueno, por ejemplo, también pasa en los niños que quizás no tienen esta relación tanto con otros recursos, con el lenguaje, que los niños dejan de jugar a veces, como un niño que juega, es un niño que está sano ahí procesando cosas. Entonces también los niños, esto somos desde que nos vamos ahí constituyendo hasta la salud, cuando ya estamos en otro proceso, en la vejez, ¿no? Ahí también hay que cuidar toda la vida, como todo el ciclo vital tiene formas de expresión, formas de malestar, formas de padecer. Y en relación a eso, como algo que está ahí tan dentro de lo que somos, ¿no? Como seres humanos, otra pregunta que queríamos hacer es, ¿cuáles son las barreras o cómo podemos pensar las barreras para acceder a algo en relación a esto, a la salud mental? Porque bueno, está esto que hablábamos al principio, como si tengo un dolor a la rodilla, por ejemplo, puedo ir al traumatólogo, en el mejor de los casos. Pero como a salud mental hay algo ahí que aparece el psicólogo o el psiquiatra, pero hay algo como que nos toma distancia más allá de repente de las posibilidades de que haya un psicólogo o un psiquiatra, como para poder acceder. A eso me refiero con el acceso, de poder, alguien pueda ir más allá de la distancia, ¿no? De eso que se puede estar dado. ¿Qué dirías? ¿Cuál es? Dentro de como estas dificultades o barreras de acceso a lo que es la salud mental, claramente aquí en la región estamos en desventaja, pero la principal es la que se pone la persona misma, ya de no querer ir o de no querer enfrentarse a esto, de pensar que puede ser que es solamente algo, qué sé yo, la articulación, o que el otro día me golpeé, entonces por eso me duele. Entonces la principal dificultad y el paso principal para poder acceder a una atención de salud mental es decidir ir, que eso es lo más difícil, porque en realidad eso requiere, hoy en día que está tan invisibilizado, ¿cierto?, el tema de la salud mental, aunque se hablaba antes del tema de los memes, pero una cosa que yo considero que también es algo positivo, porque encontrarse en estas cosas que son incómodas en el humor permite enfrentarlo en un espacio relativamente seguro. Ahora, idealmente poder hacer algo a partir de eso. Aquí en la región, sobre todo, y la realidad también local es que de psiquiatras básicamente no van a haber, a no ser de que solo se vea por particular y en videollamada, o va a ser mediante una derivación que voy a hacer yo. En general, como soy parte del sistema público, está todo bien reglamentado cuándo puedo derivar y cuándo amerita derivar, porque hay muchas cosas que también puedo manejar yo acá, de modo local, o mis colegas, qué sé yo, en Cochrane, en Chile Chico, en Tranquilo, sea donde sea, y también en la mayoría de los lugares va a haber psicólogo o psicóloga. Ahora, el ideal de los casos es, ¿cierto?, 2 sesiones de psicoterapia semanales, es el ideal para empezar. Nuestra realidad es que viene una vez al mes. Entonces, en ese sentido, yo a personas que han consultado conmigo para quizás hacer un proceso más de crecimiento interno, personal, ¿cierto?, enfrentar ciertas cosas en la vida que les están estancando un poco el desarrollo, igual les consulto si es que tienen la posibilidad de acudir a una terapeuta por videollamada, porque el tema es que aquí ya estamos en contra. En lugares donde hay más civilización o ciudades más grandes, las personas pueden ir y acudir por su propio medio, cuando deciden. Entonces aquí, aparte de tener que decidir, aparte de dificultad, tenemos que la oferta son básicamente sistema privado, que aquí claramente la gente no necesariamente tiene capacidad de compra. No es que haya una pobreza, por así decirlo, indigencia, pero aquí la mayoría de las personas, si bien tienen riquezas, no se traduce eso en capacidad de compra. Entonces está esa dificultad, que es una dificultad que es geográfica, social. Entonces aquí aparte tenemos una injusticia
dentro del acceso a la salud, que es determinado por la geografía y por la dispersión que tenemos acá. Y como los habitantes son pocos, lamentablemente es difícil justificarle al Estado más gasto. Entonces Sí, ahí po. es donde a veces entra, pero bueno, esto es un poquito ya más de salud pública, me estoy desviando Pero del tema. también es parte de Es la que barrera. yo creo que Sí. ahí es súper importante. Lo que se me ocurre es, ¿será que también hay menos consulta porque ya hay una como esta desesperanza aprendida también? Como, ¿para qué? Si igual me van a mandar con una psicóloga que viene una vez al mes y en el fondo... Lo que pasa es que cuando tú decís la barrera, la que primero se pone la persona para ir y consultar, hay una necesidad, yo como consultante también, o sea, yo no voy a ir a mirar un dolor abrumador o una oscuridad si no me siento segura de que voy a ser contenida en eso. Entonces, si no voy a estar acompañada, ¿cómo lo hago? Entonces, si después sé que el sistema de salud en el lugar en donde yo vivo es precario en ese sentido, en el de salud mental, entonces mejor me hago la loca. Y si veo mi cuenta corriente y veo que no tengo las lucas y que hoy día los psicólogos cobran una cierta cantidad de plata por videollamada, yo me atiendo por videollamada porque acá no hay para atenderse. Entonces, como que pareciera ser que en el fondo todo el sistema quiere que te hagáis un poco el loco con tu, con tu locura, finalmente, ¿cachai? Y decir, no, sabéis que mejor filo, me duele la guata nomás, chao. ¿Para qué voy a mirar la ansiedad que te trata ese dolor? Efectivamente, eso viene ¿cierto? De la vieja escuela, por así decirlo, en la salud, y de lo mismo que se separaba la mente del cuerpo. Ya hoy en día todos los referentes de las distintas regiones de los sistemas de salud saben que esto es una necesidad. El tema es que el Estado no tiene una capacidad de adaptabilidad rápida. Y efectivamente yo me podría hacer el loco, pero el problema no va a desaparecer. Entonces, por último, es mejor ir enfrentándolo de a poco, aunque sea quizás mensualmente con nuestra terapeuta de la posta. Pero lo otro es que también, por fortuna o desfortuna, igual tengo suficiente entrenamiento en salud mental como para hacer intervenciones específicas a ciertas cosas. Y claro, en ese sentido, si que viviésemos en el ideal de los mundos, con 2 sesiones semanales, yo hasta me podría salvar de indicar psicofármacos. Pero nuestra realidad es que como es una vez al mes, yo sí o sí me tengo que apoyar en la otra parte del tratamiento, que en general son los psicofármacos. Porque la gracia es que a la persona no le llueva sobre mojado. Sí, porque parece que cuando llueve sobre mojado es cuando más oscuridad se ve y ahí también, bueno, después vamos a pasar al tema de los psicofármacos. Yo creo que tú querías decir algo más respecto de esto de la accesibilidad. No, quizás como que me quedo también como en esto de quizás poder confiar en un equipo médico, ¿no? Los terapeutas, la terapeuta también de la posta, tremenda. Tremenda terapeuta. Pero también hay estas otras barreras y el equipo en general, como que pienso también, la relevancia de que en un equipo médico haya también esta noción de salud mental. Esto no está garantizado, pienso, y es una fortuna, creo que es algo que tiene este espacio, que está muy bueno. Yo creo que ojalá se pudiese confiar también en este tipo de profesionales que trabajan desde la confidencialidad, desde espacios seguros, desde espacios que aportan, que buscan esto también, aliviar un malestar. Y eso es todo un acto de confianza, como en esto de cuando uno está oscuro, ahí que no ve nada más, y poder abrir un espacio para que entre un rayito de luz y empiece a iluminar. Es todo un acto de confianza, como en esto cuando uno está con los ojos cerrados y se tira para atrás y esperar que haya alguien. Bueno, es toda una apuesta. Y yo creo que también es la finalidad de un capítulo como este de nuestro programa también, como poner de relevancia que sí está eso, que sí está ese acompañamiento que, como bien dice Max, no es el ideal desde lo ortodoxo, pero que sí puede acompañar en esta ir poniendo como luces. Y cuando no esté, también poder tener claridad de qué es lo que tiene que haber como derecho. Creo que son cosas que son importantes también, hablar de los derechos como paciente, esas cosas que cuando uno en algún espacio no se siente
como contenido, porque bueno, también digámoslo, una de las desventajas que haya una psicóloga o un médico es que tampoco hay variedad para poder elegir. Sí, En po. otro espacio uno puede y no me sentí tan cómoda. Sí. Eso también se puede pensar de que hay gente que pasa de psicólogo en psicólogo sin continuar un tratamiento, pero esta posibilidad es lo que hay y a mí me parece que es muy bueno. Pero esto también, como de poder también pensarse como sujeto de derecho y ir conociendo, ir acercándose a esto que te ofrece la salud y también en algunos momentos ir tomando nota y cuestionando, ir preguntando si somos parte de esto. Porque hay que construirlo, creo, también como entre todos. Sí, se me ocurren varias otras cosas, pero para continuar también como con las ideas que teníamos para este programa, aparte que ya vamos a estar un poco en la hora, Max, como para ir cerrando también con ideas que pueden ir complementando la atención de salud mental. A mí me interesaba mucho ver, porque hablaste de los psicofármacos y dijiste, claro, hay un momento en el que para que a la persona no le llueva sobre mojado, entonces podemos recetar psicofármacos que van a acompañar, ¿verdad? Yo como usuaria de la posta también, ya voy, me acompaño con esto mientras paso la mala racha, en la que ya oficialmente ninguno de mis recursos es capaz como de sostenerme. Eso es un poco el rol de los psicofármacos y acá también existe mucho el trabajo a través de otro tipo de medicina, que es una medicina ancestral, natural, de las hierbas, y así como Del yuyo, así como el escitalopram y la sertralina, que son muy buenos amigos en los momentos difíciles de la vida. También existe, por ejemplo, la hierba de San Juan. Y yo pensaba, cómo conversan estas dos medicinas, es posible pasar de una a otra, una puede reemplazar a la otra. La hierba de San Juan, estuve conversando con una huertera de Chile Chico que me explicaba cada una de las propiedades de las distintas partes de la hierba y de cómo ella hacía esta estabilización del ánimo para sí misma, dependiendo de cómo despertaba y cómo se sentía, entendía cuál era la parte que tenía que hacer la infusión y todo. A mí me pareció alucinante, encontré como, qué bacán, porque tienes en tu patio un poder y una soberanía como respecto de también cómo ayudarte a ti mismo. Entonces, sin necesidad de la medicina alópata. ¿Cómo lo veis tú? En ese sentido, lo de que uno habla de, bueno, está efectivamente las medicinas tradicionales o medicinas ancestrales, cuando también se habla más de lo que son las plantas medicinales en términos de mi educación, se habla de fitoterapia. Ocasionalmente también a naturoterapia, pero solamente lo que se aboca más al tema del uso de las plantas en la fitoterapia, que muchos de los fármacos no son inventados, ¿ya? La mayoría de los fármacos son primero descubiertos porque esta planta hace bien, ¿cierto? La aspirina viene de la corteza del sauce llorón, que se usaba como un antiinflamatorio y para manejo del dolor, y después, a lo largo del desarrollo industrial, se logra aislar cuál es el compuesto en específico que da el efecto que la persona está buscando, o en ese sentido, hoy en día también, qué es lo que el efecto que da el interés de la industria está buscando. Entonces, fitoterapia y como farmacoterapia dentro de mi contexto habitual, la gran diferencia es la potencia del fármaco y el asegurarse que la calidad de la dosis es estándar. Ya, entonces, en ese sentido, para ciertas personas, y esto siempre también es un trabajo, sobre todo en lo que es salud mental, es bien individualizado el tratamiento que uno da. Si bien las opciones farmacológicas no son tantas, uno siempre se va a ir por la familia que se adecua más hacia la persona. Porque lo otro es que también es bien distinto, por ejemplo, tu caso, Fran, que tú eres psicóloga. Entonces, tus herramientas de salud mental, tienes una ventaja de al menos 20 años, ¿cierto? De saber cosas de salud mental que otra persona no tiene idea. Entonces, en casos donde la persona tiene más herramientas adquiridas o de otro sentido, pero herramientas básicamente para lidiar con su salud mental,
Yo creo que esta prueba o basarse más en la fitoterapia usando hierbas medicinales que sean idealmente de plantas sanas, le va a servir. Ya lo que sí, hay ciertas situaciones donde las dosis que ofrecen la fitoterapia es insuficiente. Entonces, al menos en los cuadros iniciales, cuando la persona efectivamente ya está con un cuadro depresivo diagnosticado, o sea, puede ser un cuadro ansioso, cierto estrés postraumático, al inicio, lo ideal, desde mi educación y desde el entendimiento de psiquiatría como más basado en la parte neurológica, es primero estabilizar este estado, ¿cierto? De esta casa que le está lloviendo y que tiene un hoyo en el techo y aparte está lloviendo y la casa está media desmoronándose. Primero estabilizar con un fármaco donde yo sé que el efecto va a ser proporcional a la dosis que le estoy dando. Y una vez que ya parchemos y, ¿cierto? La casa esté un poco más firme, podemos ir quitando el fármaco y reemplazando por un efecto que tenga de menor potencia. Ahora, lo que sí, no hay que llevar en menos que también, por ejemplo, cuando son cosas, por ejemplo, relacionadas al dolor, como el dolor es una experiencia subjetiva, básicamente lo que te sirve es bueno, siempre y cuando no te haga mal. ¿Ya? En ese sentido, hay muchas terapias complementarias en lo que se habla del dolor, porque el dolor es muy personal. Cuando es anímico, mi sugerencia en general es primero salir del hoyo, ¿cierto? Empezar a agarrar vuelo, estando mejor, y después evaluar cómo te sientes, cómo se siente la persona suspendiendo, por ejemplo, o disminuyendo la dosis, porque esto es muy personal de cómo se siente la persona. A veces lo va a suspender y solamente por cierto, me ha pasado, que le genera malestar tomar un fármaco. Dicen, es que no puedo depender de una pastilla, que en realidad no es depender. Pero hay que trabajar todo un tema de concepciones mentales de cómo es la relación de la persona con su enfermedad, ¿cierto? Porque si es que depende de una pastilla, entonces ahí uno ya está hablando como de lo que desprende de esa frase, es que tampoco hay una relación muy de integrar la enfermedad o la experiencia de la enfermedad con quien yo soy, que si no es una reacción de rechazo. Y cuando se habla de salud mental, el rechazo no nos permite avanzar, porque nos detenemos en el desarrollo. Y entonces vuelvo un poquito de cómo se conceptualiza la salud mental en la medicina, que uno tiene que seguir creciendo. Y en la vida vamos a sufrir y vamos a llegar a crisis. Y la raíz etimológica de la crisis es el crux, que es un cruce. Porque uno habla de que en ese punto de la vida uno puede cambiar su rumbo, idealmente para mejor. O puede cambiarlo para peor. Cuando la persona se encuentra en una situación tan compleja que se le puede llamar una crisis, solamente por un tema de con qué se está jugando a futuro, porque está bien que la persona en el momento lo está pasando mal, pero lo que se busca al final es que la persona pueda volver a continuar su desarrollo como individuo que es, y en ese sentido al inicio, mejor como sugerencia es usar lo que sí o sí va a funcionar. Después, o al mismo tiempo, podemos usar, por ejemplo, hay medicamentos, la industria también de la fitoterapia no es una industria pequeña, ¿ya? Idealmente poder cultivarlos uno mismo en el patio, pero esa no es la realidad de la mayoría de las personas que viven en este mundo, que la mayoría viven en contextos urbanizados donde la fitoterapia también tiene intereses económicos en las grandes industrias. Hahnemann, de hecho, no, me va a desviar. Vamos a evitar, vamos a evitar eso. Pero, por ejemplo, la hierba de San Juan efectivamente se usa muchas veces como comparativa terapéutica en la parte de fitoterapia. Entonces uno, cuando hace los estudios para decir que un fármaco funciona o no, compara el medicamento en general contra placebo y otras veces también contra una opción fitoterapéutica. La hierba de San Juan sirve, pero es un efecto más discreto. Y a veces se necesita, sobre todo si es que uno no puede tener la opción de ser psicólogo, ¿cierto? O tener buenas herramientas en salud mental, porque haya sido simplemente una persona que tenía un familiar psicólogo que le enseñó esto durante toda la vida y está entrenado mentalmente para enfrentarse a situaciones adversas, quizás a veces al inicio se necesita una dosis más fuerte. Y si la persona tiene la fortuna o el privilegio, depende cómo se le vea,
de tener herramientas de salud mental, quizás solamente como una dosis más suave que puede ser autocultivado, que aparte va a ser un beneficio de poder verlo y cultivarlo tú mismo, que va a ser entretenido, positivo y bueno para la persona, y va a poder, ¿cierto?, tener una comunión más encima con su propia medicina y entender también más de su enfermedad y tener una relación con la enfermedad que sea más positiva, que le permita el crecimiento. Cerrando entonces un poco la idea de medicina alopática, que es la que se enseña principalmente en las escuelas de medicina del mundo occidental, con la naturopatía o fitoterapia o medicina ancestral o medicina tradicional, dependiendo de qué tradición uno habla, claro. También va a afectar cuál es la cosmovisión de la persona y cómo la persona ve o vive la enfermedad. ¿Y cómo vive la relación con esa medicina? Claro, entonces para alguna persona puede ser tan disruptivo tomar una pastilla que el acudir a la medicina alopática, aunque el efecto siempre le va a dar un efecto, va a tener un efecto más disruptivo para la persona y le va a hacer peor finalmente. En esos casos, igual, claramente uno tiene que buscar otras opciones. Por eso siempre el tratamiento es individualizado. Y uno habla con la persona para ver qué es lo que le hace bien y qué es lo que le hace mal. Y a veces hay que luchar un poco con estas barreras porque hay que flexibilizar en esta situación de la vida que a veces uno hace algo con lo que igual no siempre estaba de acuerdo. Y también me queda dando vuelta mientras hablabas como la importancia, que ya lo hemos dicho, pero este fármaco y la planta también, y como lo decían las mujeres con las que yo estaba conversando respecto a las hierbas, como el alma de la planta que te quiere ayudar, en el fondo, va a ir hacia el síntoma, hacia eso que estás mostrando, pero quizás no a lo que está provocando, por ejemplo, esa depresión o esa ansiedad. Como que en el fondo sí, yo puedo tomarme el citalopram, me va a bajar un poco la ansiedad y me va a elevar un poquito el estado de ánimo, pero si yo no modifico lo que me había llevado hasta ese punto, como que es un poco, es una aspirina para el dolor de cabeza, pero no estoy atacando realmente que no he dormido hace 4 días. Entonces, también como es importante que esto es sí una ayuda, esta ayuda que nos da como un colchoncito para poder ir a mirar el dolor en el fondo. Claro. Pero pareciera que para la salud mental y para que para que podamos observarla, no es posible evadir el sufrimiento. Como que pareciera que por más que quisiéramos ponerle parchecitos, plantitas, medicina, lo que sea, igual en algún momento vamos a tener que mirarlo, si es que queremos atravesarlo para seguir avanzando un poco. No sé si están de acuerdo. Sí. Sí, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo y pienso también en esto como... Aun cuando sea con memes, pero vamos a tener que mirarlo igual. O sea, yo me quedo también con la frase que dijiste antes del agua estancada, ya eso yo lo veo como el desarrollo de la persona, lo que hablaba del desarrollo del individuo, a no ser de que no se enfrente a estas situaciones que generan sufrimiento, eso se va a estancar. Y ese desarrollo o esta agua va a quedar ahí. Y eso, no por no mirar el problema, va a desaparecer. Y un poco mirar el problema implica dolor, me parece, porque es algo con lo que alguien no se quiere topar de repente con su propia oscuridad, con lo propio, tan propio, de repente estamos como muy afuera. Me parece que, bueno, si bien vamos construyendo herramientas, nadie está como exento de sufrir y cómo lidiamos, cómo vamos haciendo con ese dolor. Me parece que es esto de poder tener herramientas, ¿no? Porque un poco desde la psicología, también desde mis lecturas, es poder ver la potencialidad donde no aparece nada, como donde de repente esas mismas herramientas son una construcción de lo propio, otras veces son un poder mostrar, ¿no? Cosas que están afuera, como desde los propios recursos, digo, o poder también en conjunto ir encontrando nuevos recursos, o también esta figura de que
yo conozco algunos recursos que te los puedo mostrar y Te bueno, los puedo y enseñar también. claro, y eso también, ¿no? Como quedarnos con esto de que es particular, es singular, cada uno va a sufrir. La idea también de esto de hacer consciente y de hablar de la salud mental, Mm. a mí me parece que igual tiene este valor de poder mirar el dolor de otro, acompañar en algunos momentos, como no es cualquier cosa, como que lloras toda la noche, eres llorona. Esto que No, hablábamos, sí, ¿no? po. Como de que hay algo de relación al género, También, la de mujer, la loca. pensar como, claro, como la locura, ¿no? Como de estos lugares que excluye un poco la sociedad. Y como, claro, hay estas interpretaciones. De repente mirarlo desde un lugar, a mí me parece como desde lo amoroso, es pensar en que, bueno, el amor es de todo también, pues, como amor, odio, son cosas que nos encontramos, pero poder sacarle alguna potencialidad a lo que tenemos y también poder acceder a espacios donde poder encontrar esas cosas con las que no podemos contar o no estamos mirando. Es lo que también agradezco de este espacio. Muchas gracias, Max, por venir, por Sí. querer gusto. comunicar. Y para cerrar también, como decir, como esto que creo que también lo concluimos en el programa anterior, pero sufrimos todos. También es algo en lo que nos encontramos como seres humanos, como que en el fondo el psicólogo te va a atender, ese psicólogo también ha pasado por ese sufrimiento. Y quizás no por el mismo, dijimos que era subjetivo, pero al final estamos todos... Yo de hecho tengo un meme al respecto del sufrimiento. ¡Wow! Es un tremendo meme. Por Pero favor, mándalo. finalmente sufrir es bueno, Sufrir, claro. pero es siempre el paso del sufrir Sí. al no sufrir. Y que nos podemos acompañar, como también creo que es importante, como volver a recalcar eso, es algo que compartimos como humanidad. Nos hagamos los locos o no, esos dolores están igual. Así que, nada, pues, acogidos entre todos. No, sí, no, una no. gran... Demonizar la locura Sí. también. Eso, por mi parte. Muchas Sí, gracias. muchas Muchas gracias a todos por gracias. oírnos. Gracias, Max. Gracias, Yanni. Y a la Kate también, que se tuvo que ir. Nos vemos en el próximo programa. Invitado a A escuchar. escuchar el próximo lunes, entonces. Nos vemos. Un abrazo a todos. Gracias, Chao. Max. Chao, chao. Chao.